Bueno, compañeros, muy buenos días para todos. Este video, más que enseñar solamente el manejo de la herramienta GeoGebra, vamos a aprender también de dónde salen los valores de las funciones trigonométricas para los diferentes ángulos, ¿cierto? Muchas personas de nosotros utilizamos la calculadora para calcular el valor de las funciones trigonométricas para un ángulo en especial, pero el día de hoy, por medio de una circunferencia, vamos a ver de dónde sale dicho valor. Para eso, pues también vamos a aprender a manejar algunas herramientas de GeoGebra, recordando lo que hemos aprendido en otros momentos. Y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en primera instancia, por un momento, vamos a mostrar los ejes. Y por un momento también vamos a dejarlo que la distancia no sea automática, sino que sea de 1. Listo, así nomás. Y vamos a agrandar un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Matemáticamente hablando, las razones trigonométricas, todas, en este caso solamente vamos a estudiar la función seno y la función coseno. Las funciones trigonométricas todas nacen de un triángulo rectángulo que se forma dentro de una circunferencia. Dentro de una circunferencia. ¿Cómo así? Entonces, en primera instancia, esta trigonometría, la trigonometría de los valores de las funciones, nacen con base en una circunferencia que se llama goniométrica, una circunferencia de radio 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es construir nuestra circunferencia. Menos mal, ya tenemos ahí el planito. Y vamos a desplegar todas las herramientas, independiente de la que utilicemos. Y en especial, démonos cuenta que hay una acá, en herramientas básicas, esta de acá, que nos dice que podemos hacer una circunferencia dado el centro y un punto de la circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo quiero una circunferencia de radio 1, en especial quiero el centro que quede en el origen del plano cartesiano, o sea, en las coordenadas 0, 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos, como en videos anteriores hemos enseñado, vamos a crear nuestro centro, entonces 0,0, y tenemos un punto allá. Y también vamos a crear un punto en una de las coordenadas que necesitamos para nuestra circunferencia de radio 1. En este caso voy a hacer un punto en X que valga 1. Bueno, acá estoy escribiendo mal, aquí vamos a darle enter a este punto. Y yo quiero que tengamos otra ubicación en X que valga 1 y en Y que valga 0. Listo, ya con esas dos coordenadas puedo hacer mi circunferencia. ¿Listo? Vamos a borrarle el nombre de esos puntos. Entonces tocamos, recordamos un poquito lo anterior. Entonces vamos en las opciones anteriores, los vamos a fijar para que no se me muevan. Y en estilo del rótulo voy a darle oculto, o sea, el avisito que sale al lado del nombre. Lo mismo voy a hacer con el punto B, lo voy a fijar y también voy a decir que el estilo del rótulo sea oculto. Listo, ya tengo esos dos puntos y a partir de esos dos puntos puedo crear mi circunferencia de radio 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tocamos aquí las herramientas y dice circunferencia, centro y punto. Entonces nos dice, toca primero el centro y luego un punto. Entonces voy y toco el punto del centro y otro punto, igual a me sale mi circunferencia, ¿cierto? Voy a tratar de editarla un poquito, como aprendimos en el segundo video. Entonces voy a tocarla, voy a decir que la línea sea una línea más o menos de esta manera y que no sea, bueno, esta de acá. Vamos a dejarle un borde de este color. Y listo, no necesitamos nada más, ¿cierto? No necesitamos nada más. De hecho, ya podemos ocultar esos puntos de ahí. Entonces, voy y toco el punto y digo que lo voy a ocultar. Y el centro también que lo voy a ocultar. ¿Listo? Todo bien. Listo. ¿Qué pasa? En el video anterior nosotros enseñamos o vimos la forma en la cual podíamos ubicar un deslizador. Ese deslizador en este momento lo vamos a utilizar para dar los diferentes ángulos que necesitamos medir. Entonces,
Vamos a agregar un deslizador está acá, lo vamos a poner en esta parte de aquí, y atención a los valores que vamos a darle al deslizador. Esos valores van a ser desde 0 grados y como la circunferencia tiene 360 grados, pues le vamos a dar 360. Y el paso lo podemos dar lo que quiera, tanto si es un estudiante, pues de los valores que usted quiera. Si es un docente, puede usted modificar acá para los diferentes grados que necesite medir. En este caso vamos a medir valores enteros. Entonces vamos con que el salto lo haga de a 1 grado. ¿Listo? Y aquí ya tenemos nuestro deslizador. Démonos cuenta que podemos medir desde 0 hasta 360 grados. Y vamos a utilizar otra herramienta el día de hoy. Vamos a mover nuestro deslizador. Y esa herramienta nos dice que, de hecho, debí mostrar, voy a mostrar, no debí ocultar todavía este punto de aquí. Y nos dice que podemos, atención a la herramienta, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. ¿Dónde está? No te me escondas. Acá, en medición, ahí dice que podemos medir un ángulo o también podemos dar un ángulo dada su amplitud. Entonces, atención a lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño y vamos a dar un ángulo dada su amplitud. ¿Qué nos dice para el ángulo dada su amplitud? Nos dice selecciona un punto lateral, luego el vértice o el centro y luego la amplitud. Entonces vamos a tocar el punto que está ya sobre la circunferencia, tocamos el centro de nuestra circunferencia y automáticamente nos sale eso. Y en ángulo, aquí nosotros podemos darle un ángulo de un valor entero, pero aquí resulta que el ángulo yo lo voy a cambiar y lo voy a cambiar dado por el valor que tenga el deslizador. Y el deslizador se llamaba A, o sea que pum, le voy a dar el valor de A. Aquí también nos da para medir ángulos de forma antihoraria o de forma horaria. En este caso recordemos los ángulos positivos van de forma antihoraria, entonces le damos OK. OK. Supuestamente no sale nada, ¿cierto? Pero si nosotros movemos el deslizador, démonos cuenta que él automáticamente mide un ángulo de acuerdo al valor que nosotros le demos en nuestro deslizador. Sería ahí como un compás rápido, ¿cierto? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Se dice que las razones trigonométricas, en este caso, como lo recuerdo, vamos a hablar solamente de seno y de coseno, se forman con un triángulo rectángulo que nace dentro de la circunferencia unitaria y que su borde, uno de los puntos está en el centro y que la hipotenusa va hasta el límite de la circunferencia, como así. Entonces, primero vamos a trazar una línea que en este caso es el radio, ¿cierto? Entonces vamos a trazar una línea, en este caso desde el centro hasta el punto en donde se está formando nuestro ángulo y esa línea de ahí es el radio de la circunferencia, pero va a ser también al mismo tiempo nuestra hipotenusa. Vamos a editarla un poquito para que quede bien bonita. Y le vamos a decir que esa línea de ahí, de hecho la vamos a hacer mucho más gruesa, bueno, dejémosla no tan gruesa, ahorita no estamos estudiando la hipotenusa, una línea delgadita. Le vamos a dar un color llamativo, que sea este de acá, vamos a ver cómo se ve, verde, listo. Muy bien. De hecho, recordemos también un poquito las propiedades de una circunferencia, y es que el radio de una circunferencia siempre va a valer lo mismo. Como en este caso, démonos cuenta que el centro está en 0, 0 y la empezamos con el punto 1, 0, la circunferencia tiene radio 1. Vamos a medirlo. Y entonces, con esta opción de distancia o longitud, vamos y tocamos la línea verde y ella va a decir que tiene un centro de radio 1. Nosotros podemos medir nuestro transportador virtual y démonos cuenta que por más que cambie el ángulo, por más que yo lo ponga en donde sea, ese radio o esa distancia desde el centro hasta el borde de nuestra circunferencia siempre va a ser de 1. Listo, muy bien. Ahora vamos a hacer nuestro triángulo. Acá es un pasito que de todas maneras lo explico, ya bien sea un docente o ya bien sea una persona que quiera saberlo. Y es que para este caso necesitamos hacer una línea paralela
que sería el cateto opuesto de 52 grados. Y esa línea paralela va entre, necesito una paralela al eje Y, al eje vertical. Entonces por acá también sale una nueva opción, seguimos aprendiendo, que se llama paralela. ¿Y qué va a hacer esta línea paralela? Nos dice que para hacer la línea paralela necesitamos un punto y una dirección, ya bien sea un segmento, una recta, bla, bla, bla. En este caso, el punto que nosotros tenemos es donde se nos está formando nuestro ángulo, véanlo allá, lo estoy tocando el punto, y va a ser paralela a ¿quién? Al eje Y. Entonces voy y toco el eje Y automáticamente me sale esa línea de ahí, ¿cierto? ¿Para qué construí esa línea de ahí? La pregunta es, porque resulta que esa línea de ahí, a medida que yo vaya moviendo mi compás, mi transportador, perdón, ella también se va moviendo porque va a ser paralela con ese punto que teníamos ahí de referencia. Entonces, un triángulo está formado por tres puntos y me falta el último punto. Y el último punto es la intersección de donde es esa línea paralela con el eje X. Entonces, para eso, hay una opción también, otra opción que aprendemos el día de hoy, y vamos a en las opciones puntos dice intersección y dice selecciona la intersección o dos objetos sucesivamente. Aquí yo voy a tocar sobre la intersección y automáticamente me sale el tercer punto del triángulo que necesito que se forme. Ahora bien, la línea no la necesito, entonces toco la línea, dense cuenta, y aquí es donde es útil ocultar un elemento, porque existe, más lo vamos a ocultar, pero dense cuenta que él ahí está una línea imaginaria, pero él va moviendo el punto, que en este caso se llama C, que sería la intersección para que siempre se nos haga un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, ahora ya que tengo ese tercer punto que es movible, ahora sí voy a hacer mi triángulo rectángulo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con un segmento, y entonces voy y toco desde el punto de arriba hasta el punto de abajo. De hecho, de ese punto voy a ocultarle su rótulo, su nombre. Lo voy a ocultar, oculto, listo. Y esa línea de ahí sería el cateto opuesto de 47 grados. Ahora vamos a hacer el cateto adyacente, y el cateto adyacente lo voy a hacer con otro segmento desde el punto que es la intersección hasta acá. Y siempre va a ser un triángulo rectángulo, ya lo vamos a ver. Vamos a medir ángulo entonces vamos a medir ángulos, y recordemos que son dos rectas, entonces toco una recta, toco la otra y ahí hay 90 grados. Y podemos mover nuestro deslizador y automáticamente ahí está, ¿listo? Entonces ya tenemos nuestra construcción del triángulo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a cambiarle el color a esas líneas, va a ser fundamental lo que voy a hacer aquí. Atención, toco la línea del cateto opuesto y le vamos a dar un color mucho más vistoso. En este caso le vamos a dar un color azul bien vistoso, y esa línea la voy a hacer bien gruesa. ¿Y por qué esa línea va a ser bien gruesa? Porque el cateto opuesto de ese triángulo que se nos forma va a ser la función, el valor de la función seno. Ahora vamos a tocar la otra línea, voy a modificar la otra línea, la del cateto adyacente, y el cateto adyacente lo vamos a hacer con una línea mucho más gruesa también, y lo vamos a poner con un color mucho más vistoso, en este caso este amarillo seco. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos un ángulo, tenemos una hipotenusa y tenemos los catetos opuestos. Vamos a medir cuánto miden, cuál es el valor de los catetos, y recuerden que para eso está la herramienta medición con distancia a longitud, y voy toco la línea azul y me dice que es de 0,766. Esa línea mide 0,766. Y vamos a tocar la línea amarilla y nos dice que la línea amarilla mide 0,6428. ¿Cómo así? Vamos a cambiar el valor de nuestro ángulo y démonos cuenta que él automáticamente está cambiando la distancia. Esas líneas que acabamos de cambiar nuestro color, perdón, que se llama el cateto opuesto de 43 grados para este ejemplo. El cateto opuesto nosotros podemos recordar de las funciones trigonométricas que
La función seno del ángulo va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero ¿cuánto mide la hipotenusa en este caso? Mide 1. Por eso es útil utilizar la circunferencia de radio 1. O sea que al decir que cateto opuesto sobre hipotenusa, si tenemos la hipotenusa de 1, cateto opuesto sobre 1, pues nos da a dar el valor del cateto opuesto. O sea que si seno del ángulo es cateto opuesto sobre 1, sobre hipotenusa sobre 1, seno va a ser igual al cateto opuesto. Por eso es que en este caso, nuestro cateto opuesto va a ser el valor de una vez de la función seno. Yo te invito a que le des pausa por un momento al video, ve y traes una calculadora y continuamos. ¿Listo? Entonces, si ya tienes a tu mano una calculadora científica, siempre y cuando esté en grados, ¿cierto? En DEC, tú le vas a calcular, vas a presionar seno de, en este caso el ángulo es de 43 grados, seno de 43 grados, y nos va a dar que es 0,681998 y una cantidad de decimales. Aquí solamente nos está haciendo una aproximación, pero recordemos que nosotros podemos modificar eso en la parte superior, allá en nuestro engranaje le damos general y el redondeo, las cifras, en la calculadora en este caso me salen como 10 cifras, voy a poner 10 cifras decimales y ese valor que está ahí es exactamente el valor de la función trigonométrica tal cual sale en la calculadora. Vamos a modificar el ángulo y nos vamos a dar cuenta que en este caso, por ejemplo, 59 grados. El valor del seno es la línea azul y mide 0,85, 0,8571. Vamos a hacer el ejemplo con la calculadora. Por favor, calcula seno de 59 grados y nos da 0,8571, ¿cierto? Y lo mismo pasa con el cateto adyacente. Recordemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la hipotenusa vale 1, o sea, cateto adyacente sobre 1, que es el mismo valor, quiere decir que el coseno está directamente relacionado con el cateto adyacente. Y pasa porque vamos a la calculadora y en este caso coseno de 59 grados va a ser igual a 0,5150. Ahora bien, vamos a salirnos de ese ángulo, de ese primer cuadrante. Vamos a medir un ángulo en el segundo cuadrante por acá. ¿Y qué pasa? Aquí esto es una pequeña diferencia entre el valor de la calculadora. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la línea azul es una línea que va para arriba, o sea, un valor positivo. Recordemos que del centro para arriba es un valor positivo en el eje Y y del centro para abajo es un valor negativo. O sea que para este caso tenemos un ángulo de 122 grados. Vamos a hablar de seno de 122 grados, por favor, en la calculadora y nos da 0,8480, lo mismo que nos da aquí, porque es un valor positivo porque es hacia arriba. Pero ¿qué pasa con coseno, que es la línea amarilla? Como es una línea que está a la izquierda del centro, debe ser una distancia negativa. En este caso nos muestra un valor positivo porque él no está viendo la orientación o hacia dónde, si a la izquierda o a la derecha. Pero si vamos en la calculadora, nos dice que de 120, coseno de 122 grados es menos 0,52. Entonces, por favor, para que tengamos presente que en este caso, pues, si es hacia la izquierda el valor, es un valor negativo. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Por ejemplo, ese ángulo de ahí, 230 grados. Sí, muy bien. La línea del seno, que es la línea azul, está hacia abajo, por ende, ahí el seno de 230 en la calculadora debe ser menos 0,7660. Y lo mismo pasa con el valor del coseno. Como está hacia la izquierda, el coseno de 230 grados debe ser menos 0,6427. Y vamos a mirar por allá un tercer angulito, este angulito de acá de 306 grados. Démonos cuenta que la línea amarilla está hacia la derecha, quiere decir que eso es un valor positivo, quiere decir que el coseno, que es la línea amarilla de 306 grados, está a la derecha, va a ser positivo, pero el seno, que es el cateto opuesto, la línea azul, está hacia abajo, o sea que hagamos el ejercicio con la calculadora y el seno de 306 grados es 0,8089.
Un dato curioso, entonces nos vamos a devolver un poquito y démonos cuenta cómo en este primer cuadrante, a medida que yo voy haciendo más pequeño el ángulo, la línea de coseno se va achicando, se va achicando, se va achicando, mientras que la del seno se va achicando, mientras que la de coseno se va haciendo más grande. Vamos a ver cómo hasta cierto punto hay 0 grados. No hay coseno, démonos cuenta que, perdón, no hay seno, démonos cuenta que la línea azul es la línea del seno y no hay, o sea, ¿cuánto es el ángulo? 0 grados, entonces vamos a ir, seno de 0 grados nos da 0, pero coseno, el coseno es toda la línea amarilla y si existe, ¿cuánto mide la línea amarilla? 1, y si vamos a coseno de 0 grados nos da, que el coseno de 0 grados nos da 1, ¿cierto? Ahora bien, vamos a ir hasta 90 grados. A medida que vamos aumentando, démonos cuenta que la línea azul va aumentando y la línea amarilla va disminuyendo hasta que en 90 grados exactamente, ¿qué pasa con la línea azul? El seno vale 1 y el coseno vale 0 para 90 grados. Lo mismo va a pasar, veamos el ejemplo, para 180 grados, que el coseno se empieza, el seno, perdón, el seno, mirémonos, el seno se empieza a disminuir, el coseno a aumentar, hasta que en 180 grados, seno de 180 grados vuelve a ser 0 y coseno de 180 grados, en este caso como está a la izquierda, es menos 1. Vamos y miramos con 270, la línea de seno empieza a disminuir, a aumentar, perdón, de forma negativa y la línea del coseno empieza a disminuir hasta que en 270, exactamente, en 270, dejémoslo ahí en 270, en la línea del seno vale 1 hacia abajo, o sea menos 1, y el coseno vale 0 y lo mismo pasa en 360 grados. ¿Listo? Entonces una forma didáctica de ver, una forma didáctica de programar y de conocer el valor de las funciones trigonométricas en la herramienta GeoGebra. Sí, porque siempre hemos utilizado nuestra calculadora para encontrar el valor de una función trigonométrica, más no sabemos el por qué. Eso de las funciones seno y coseno, en un próximo video vamos a ver las funciones tangente y cotangente. Un fuerte abrazo, recuerden recomendarnos para que aprendan tanto de trigonometría como del manejo de GeoGebra. Hasta luego.